Vamos entonces a empezar con esto. Muy bien, la coherencia y la cohesión, nosotros hemos estado revisando antes ya también a qué nos referimos con coherencia. La coherencia tiene que ver con, como dice acá, la claridad en las ideas del texto, es decir, que estén entrelazados, que estén vinculados, ¿no es cierto? Que todas las ideas giren en torno a un tema o una idea central. A eso nos referimos cuando hablamos de coherencia. Es un concepto importado de la lógica, ¿no? Porque una de las características principales del pensamiento racional, en este caso de tipo deductivo, por ejemplo, es la coherencia, es decir, que las conclusiones se deriven de las premisas, ¿no? Y para que una conclusión se derive de las premisas, estas tienen que ser coherentes entre sí, es decir, tratar de los mismos temas y estar vinculados a partir de las mismas ideas. Entonces, no debe haber contradicciones innecesarias cuando decimos que un texto es coherente, y la información se presenta de forma progresiva, añadiendo datos nuevos a los ya existentes, de tal manera que se va hilvanando la construcción del texto de una manera clara, concisa, pero especialmente clara. Por contraparte, decimos que un texto es incoherente cuando no guarda relación, ya cuando las premisas no guardan relación con la conclusión, o cuando tratan de ideas contradictorias, ¿no es cierto? O cuando pasa de un tema a otro, da un salto temático que precisamente abona en la incoherencia del texto. Es un texto con coherencia, como se señala aquí, eh, esto de acá, ¿no es cierto? Tiene orden, claridad y sentido, que es, digamos, algo importante que tenemos que resaltar precisamente para señalar que un texto es coherente. Tiene que cumplir con estas tres características principales, ¿ya? Orden, claridad y sentido. La cohesión, por su parte, es la unión entre las partes de un texto. Un texto coherente, para que lo entiendan ustedes mejor, un texto coherente es un texto donde no aparecen contradicciones graves o innecesarias en el texto. Es un texto coherente. Un texto cohesionado es aquel donde las partes del texto están hilvanadas las unas a las otras, están entretejidas, ¿ya? Es como hacer un tejido, justamente, ¿no? Digamos, todo está en una armonía y eso es lo que le da unidad al texto. Entonces, las oraciones dependen unas de otras para que el texto fluya y se logra gracias a recursos lingüísticos como la anáfora y la catáfora, que es, digamos, lo que vamos a ver en un instante. Entonces, un texto con cohesión posee una conexión firme entre las partes locales que lo integran. ¿Qué es una anáfora? Es una referencia hacia atrás uniendo a la información ya emitida, ¿no es cierto? Digamos, para evitar la repetición innecesaria de una información. Sus padres se divorciaron, nadie esperaba eso. Este eso es la anáfora que se está refiriendo a divorciar, ¿no es cierto? Esto se utiliza para no decir, sus padres se divorciaron, nadie esperaba que se divorcien, ¿ya? Entonces, para evitar la repetición innecesaria, se utiliza la anáfora y la anáfora utiliza la referencia que ya se dio antes, ¿ya? Que ya se dio antes. La anáfora es hacia atrás. En cambio, la catáfora hace la referencia hacia adelante, avisando sobre lo que se va a enunciar. Anáfora hacia atrás, catáfora hacia adelante. La conocí anoche. María llevaba un vestido hermoso y ligero, ¿no? Digamos, ahí está justamente la conocí anoche, ¿no es cierto? ¿A quién? A María. La referencia va a ir
adelante, ¿no es cierto? El nombre va a aparecer adelante, ya no es la referencia hacia atrás como en el caso de la anáfora. Entonces, esa es, digamos, son dos de los recursos más utilizados para lograr la cohesión en el texto para que se pueda hilvanar el texto sin que hayan rupturas o fracturas en medio de él. Aquí nos presentan un ejemplo, ¿no? El nutricionismo tiene más visos de fórmulas que de recetarios. Por eso, sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados, como los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer, ¿no? Que son, digamos, en este caso, las expresiones subrayadas tienen una relación anafórica y las resaltadas catafóricas, ¿no es cierto? El nutricionismo tiene más visos de fórmulas que de recetarios. Por eso, sus más claros exponentes, ¿de quién? Del nutricionismo, anáfora, ¿no? Se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados, ciertas zonas, no me dice cuáles, me la va a decir después, como los lineales. Ahí se ve el vínculo catafórico, ¿no es cierto? Acá está claramente la catáfora y en las partes subrayadas la anáfora. Entonces, para que puedan ustedes identificarlo claramente. Vamos a ver el texto para que puedan irlo resolviendo y luego ver las respuestas. Justamente es el texto también, digamos, en relación al nutricionismo. Dice, el nutricionismo consiste en reducir los alimentos a un nutriente concreto para valorarlos exclusivamente desde ahí. En la versión alimentaria de la parte por el todo, si es rico en fibra, es bueno, aunque se trate de un bolo industrial atiborrado de grasas saturadas y azúcar. Con este enfoque, la fibra, las vitaminas, los minerales o las proteínas se erigen como indicadores de alimentos saludables sin atender a ningún otro parámetro importante, como el sabor del producto, el lugar que ocupa en la dieta, su papel en la comensalidad, el placer de prepararlo o su nivel de procesamiento industrial. Para Georgi Skrinis, autor de Nutricionismo, esta visión dominada por el marketing y la nutrición ha reducido y distorsionado nuestra apreciación de la calidad de los alimentos, tanto que incluso los productos ultraprocesados pueden percibirse como saludables si contienen y destacan algún nutriente que consideramos beneficioso. Así, por ejemplo, llama más la atención un snack con sabor artificial e ingredientes impronunciables cuando presume de proteínas que un bote de altramuces, un par de huevos fritos o un potaje de garbanzos con bacalao que no tienen nada que envidiarle al snack en este aspecto ni en muchos otros. El nutricionismo tiene más visos de fórmulas que de recetarios. Por eso, sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados, como los lineales de productos procesados, envasados y listos para comer. Galletas con fibras, zumos con hierro, fiambres bajos en grasa, bollería con vitaminas, refrescos sin azúcar, pan de molde con proteínas. Esta manera de presentar los alimentos como meros transportistas de nutrientes relega a un segundo plano la experiencia gastronómica para darle protagonismo al utilitarismo, el rendimiento y la funcionalidad. No es una tendencia pasajera ni anecdótica. Las declaraciones nutricionales son una práctica comercial tan extendida y consolidada que tiene su propio marco legal. En la Unión Europea, un producto no puede lucir este tipo de mensajes si no cumple con unos requisitos definidos por la ley.
y la ley, que tiene casi 20 años, es muy posterior a la práctica. Como apunta el periodista Federico Cuzzo en su libro Frutologías, esta corriente de pensamiento ha avanzado de tal forma que en el último siglo, que hoy concebimos hasta los alimentos más sencillos como un compendio de calorías, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y demás componentes materiales que gobiernan con tiranía nuestras vidas, somos marionetas de ingredientes que nunca hemos visto. Y acá está la referencia. A ver, trabajamos este texto y volvemos para ver las alternativas y explicar el sentido de las respuestas.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ay, es en serio. Me parece que hay una interferencia. No sé si podrían silenciar su micro o el tutor, por favor. Gracias.
Muy bien, vamos a ver entonces algunas al solucionar la- las respuestas planteadas en este texto. ¿Cuál es el tema en el que se detiene el autor del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Qué han puesto? A ver, alguna alternativa que quieran dar. ¿Están ahí, jóvenes? Ajá. ¿Ah? ¿Cuál? No escuché bien. D. D, D de dedo, el efecto de la dieta nutricionista en la alimentación e industria mundiales. Eh, Mira, podría ser ya, pero la que es más cercana es justamente la B, ¿no? El nutricionismo como conducta asentada y problemática de la alimentación. ¿Por qué? Porque no solamente coloca al nutricionismo como una conducta ya aceptada, sino que también es problemática en el sentido de los efectos distorsionadores sobre la percepción de los alimentos. Entonces tiene el texto esos dos componentes que se reflejan mucho mejor en la opción B que en la opción D, que, como te digo, también podría ser, es un muy buen distractor, pero la B conjuga ambos elementos que se han trabajado en el texto, ¿ya? La expresión visos de fórmula, ¿qué connota? ¿Qué connota? ¿Cuál sería acá? La respuesta connota la simplificación de un proceso o actividad, ¿ya? ¿Por qué? Indica que el nutricionismo se parece más a fórmulas o reglas simplificadas que a recetas completas, es decir, reduce los alimentos a sus nutrientes, a su mera composición y descuida otros aspectos importantes que tienen que ver también con la alimentación. La alimentación no solamente es una suma de categorías, también es una experiencia estética, es una experiencia valorativa, ¿no es cierto? Digamos, es una experiencia cultural. Entonces hay una composición mucho más amplia de lo que entendemos por alimentación. La expresión entonces visos de fórmula apunta a la simplificación de un proceso o una actividad que es mucho más compleja. La 3, respecto del impacto del nutricionismo en la salud, ¿es válido aducir que se remarca qué? ¿Qué se remarca aquí? La respuesta es la A, la confusión de una adecuada alimentación. ¿Por qué? Por lo mismo que ya hemos dicho anteriormente, ¿no? El texto menciona que los productos ultraprocesados pueden parecer saludables si destacan algún nutriente, ¿no? Rico en proteínas, en H2O, qué sé yo, pero lo que genera una percepción errónea de la calidad y confunde sobre lo que es realmente sano, porque destaca un aspecto pero encubre los otros. Se deduce que el establecimiento del nutricionismo en el estilo de vida de las personas ha reducido la densidad cultural que envolvía a la alimentación, justamente de lo que me estaba refiriendo hace un momento, ¿no es cierto? Prioriza el utilitarismo y los nutrientes, o sea, reduce la alimentación a solamente su composición química, dejando en segundo plano el placer, la comensalidad, la experiencia cultural de la comida, ¿no? La comida es mucho más que cuántas calorías, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, ¿no? Esa es una absoluta simplificación de lo que es la comida y la experiencia del comer. Pregunta 5. Si el marketing y la nutrición no dominaran la forma en que las personas se alimentan, entonces, ¿qué pasaría?
tomarían distancia de los alimentos ultraprocesados de sus dietas, ¿no es cierto? Se explica que la percepción de saludable de ciertos ultraprocesados depende del marketing y el nutricionismo, ¿no? Sin esa influencia, los consumidores probablemente evitarían ese tipo de productos. Esas son las alternativas. Vamos a ver el siguiente texto. Está aquí. A ver, es un texto mixto, ¿no? Dice, hasta antes de la pandemia por el COVID-19, cada edición de la Feria Internacional del Libro en Lima superaba en asistencia y ventas a las anteriores. Sin embargo, este año, el de 2022, el total de asistentes se redujo a casi la mitad respecto de 2019 y el volumen de ventas disminuyó a niveles similares a los del 2017. ¿Qué más sabemos sobre la demanda de libros y los hábitos de lectura en el Perú? Respecto a la primera, de acuerdo con cifras del INEI, se conoce que el porcentaje de la población que en los últimos 12 meses obtuvo un libro impreso con fines de recreación e información disminuyó en los últimos 5 años. Menos de 2 de cada 10 peruanos lo hicieron. No obstante, en ese mismo periodo, la demanda de libros digitales aumentó hasta superar a la venta física. Será interesante ver cómo cambian estas cifras con la apertura de la economía y el mayor retorno a la actividad presencial. Según esta encuesta de 2021 del Ministerio de Cultura, el 80% de la población señala la falta de interés como la principal razón por la que no adquiere un libro impreso y solo el 7,4% lo atribuye a falta de dinero. En el caso de los libros digitales, el 60% manifiesta falta de interés y el 30% señala que nunca utilizó Internet. Entonces aquí vemos un gráfico con el porcentaje de la población de 14 y más años de edad que obtuvo o adquirió libros impresos y digitales en los últimos 12 meses, ¿no? Y vemos una abrupta caída de los libros impresos y una ligera subida y un estancamiento de los libros digitales. Entonces pasamos a la solución de las preguntas, por favor.
Muy bien, vamos viendo las respuestas entonces. El autor del texto centralmente diserta, ¿no? Aquí te estaba preguntando, por si acaso, porque a veces se utilizan en el examen y en las separatas, eh, arcaísmos, ¿no es cierto? Que pueden llevar a una cierta confusión, ¿no? Cuando te dice el autor del texto centralmente diserta sobre, ¿qué te está preguntando? Te está preguntando cuál es el tema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿De qué va? ¿De qué va el texto que acabamos de leer? Entonces, el texto, ¿qué es lo que hace? El texto compara, ¿no es cierto?, los libros impresos y digitales, analiza las ventas, hábitos y razones de la lectura o desinterés y no solo las ferias ni géneros específicos. Entonces, la respuesta es la letra A, ¿no? La adquisición de diversos formatos de libros y las prácticas de la lectura, principalmente, que es lo que interesa, ¿no es cierto? Es inadmisible sostener que la poca demanda de libros en el Perú tiene como causa ¿cuál? Es inadmisible sostener que tenga como causa el factor económico, la B, ¿no? Porque la encuesta revela que solo el 7,4% atribuye la poca compra a la falta de dinero. La principal causa es más bien la falta de interés, ¿no? Es la falta de interés que no la falta de dinero. El texto, la pregunta 3, ¿no es cierto? Según información del texto mixto, se infiere que la venta de los libros digitales en el Perú aumentó por factores ajenos al ecosistema librero, ¿no es cierto? Se vincula más bien al acceso de tecnología y a la Internet y no necesariamente a la calidad de contenidos. ¿Por qué? Porque se ve una disminución de la compra de libros impresos y un ligero, es cierto, ligero, pero aumento al fin y al cabo del consumo de libros por Internet. Esto, además, teniendo en cuenta solamente las cifras oficiales de compra y venta de libros y dejando por de lado lo que constituye el mercado de venta de libros más grande del Perú, que es el mercado informal, justamente de venta y compra de libros, ¿no es cierto? O sea, nuestros circuitos de librerías en el Perú, en Lima y en el Perú en general son muy pequeños, pero el circuito informal es muy amplio. Respecto del gráfico incluido, es correcto entonces señalar que en promedio los peruanos, ¿qué cosa? No son lectores dedicados o habituales, ¿no es cierto? La letra D, no son lectores dedicados o habituales. ¿Por qué? El texto señala que menos de 2 de cada 10 peruanos compraron libros impresos en los últimos 5 años. Entonces, claro, no hay un hábito. Disculpen ustedes, no sé qué pasó, se apagó de pronto. Voy a volver a compartir el texto. Acá está. Ya. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, se ve, profesor. Ya, gracias, gracias. Entonces, ¿en cuál estábamos? Ya, esto, la 4, ¿no es cierto? Es correcto señalar que en promedio los peruanos no son lectores dedicados o habituales porque menos de 2 de cada 10 peruanos compran libros impresos. Pero como les digo, ya esto sí vale para la respuesta, ¿no es cierto? Es la respuesta correcta, pero también hay que tener en cuenta el mercado informal de la venta y compra de libros.
Si en el 2021 la cantidad de personas que compraron libros físicos hubiera abordado apenas el 10%, entonces que habría tenido un drástico descenso de las dos terceras partes en apenas un lustro. La respuesta correcta es la letra A, porque el gráfico muestra un descenso de 12 puntos en 5 años, ¿no es cierto? Entonces, caer al 10% sería bajar las dos terceras partes, por lo que sería notorio o drástica la caída. Esas serían las alternativas a tener en cuenta. Vamos a ver este texto, que es un texto dialéctico, este, dos partes, ¿no es cierto?, sobre el tema de la inmigración, que es un tema tan actual, ¿no? Un tema que se está discutiendo mucho a nivel mundial. ¿Qué dice? La inmigración ilegal puede entenderse claramente como un fenómeno problemático que genera presión sobre los servicios públicos y dificulta la regulación laboral. La llegada de inmigrantes sin documentación sobrecarga sistemas de salud y educación, especialmente en países receptores con recursos limitados. Además, el ingreso irregular al mercado laboral fomenta la competencia desleal, ya que muchas veces los migrantes aceptan salarios más bajos y condiciones precarias, lo que puede afectar a los trabajadores locales. En el plano de la seguridad, algunos gobiernos argumentan que la falta de control fronterizo facilita el endurecimiento de leyes migratorias y el fortalecimiento de fronteras son medidas necesarias para proteger la soberanía nacional y el orden interno. Es más fácil comprender en este sentido que la inmigración irregular puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones, pues la percepción de falta de control genera temor e incertidumbre social. Finalmente, debe comprenderse que permitir el ingreso indiscriminado de personas sin papeles podría estimular nuevas olas migratorias, profundizando la crisis. Texto B. La inmigración ilegal no debe entenderse solo como un problema, sino como el resultado de profundas desigualdades globales. Quienes migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida o huyendo de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Lejos de ser una carga, los migrantes contribuyen a la economía al ocupar puestos de trabajo que muchas veces no son cubiertos por locales, enviando además remesas que fortalecen el desarrollo regional. Diversos estudios señalan que en el largo plazo la integración de migrantes dinamiza la economía, fomenta la diversidad cultural y revitaliza sociedades con población envejecida. En vez de criminalizar a los migrantes, se deben proponer políticas de regulación e inclusión que aseguren sus derechos básicos y fortalezcan la cohesión social. También es necesario destacar que históricamente la migración ha sido un motor de innovación y de mestizaje cultural que enriquece las sociedades receptoras, de modo que la irregularidad en la documentación no debería ser motivo para negar humanidad ni derechos, sino un llamado a replantear políticas migratorias más justas y solidarias que reconozcan la dignidad de quienes buscan una vida mejor. Aquí tienen los textos, ¿no es cierto?, a favor y en contra de la inmigración como corresponde a un texto dialéctico. Vamos entonces para las respuestas y volvemos con las claves. Cualquier pregunta, por favor, cualquier duda que surja, me hacen saber, yo estoy acá, ¿sí?
Stephanie, apaga tu micro. Stephanie Arata, porque se está escuchando unos sonidos medio raros. Muy bien, vamos a ver entonces las alternativas, ¿ya? Stephanie Arata, apaga tu micro, está prendido. El debate de los autores gira alrededor de qué? Gira alrededor de los efectos de la inmigración ilegal dentro del territorio, ¿no es cierto? Analizan cómo la inmigración ilegal afecta el territorio, ya sea negativamente en el caso del texto A o positivamente en el caso del texto B, ¿no? Las dos posiciones. La respuesta es la D, entonces. Luego tenemos los antónimos de las palabras indiscriminado y desarrollado. ¿Cuáles son? Para indiscriminado, controlado, y para desarrollo, estancamiento, ¿no es cierto? Digamos, son justamente los antónimos. La respuesta es la letra B.
Según el criterio de A, resulta incongruente aducir que la inmigración ilegal, ¿cuál es lo incongruente acá? Que la inmigración ilegal se adopta eficientemente en los países con recursos limitados, ¿no es cierto? Eh, Más bien enfatiza la sobrecarga de recursos limitados como un obstáculo, como un impedimento para la inmigración. El texto 4, entonces la respuesta es la D, del 3 la D. Del 4, a partir de lo señalado por el texto B, se colige que las amplias desigualdades en el mundo son un factor determinante para el desplazamiento territorial. Es de la principal causa, digamos, de la inmigración de todo tipo son las grandes desigualdades. La respuesta correcta es la letra D, D de dedo. 5. Si el autor de B viera negativamente el mestizaje cultural que es producto de las inmigraciones, probablemente remarcaría la necesidad de controlar la migración hacia su país, ¿no es cierto? B rechaza el mestizaje, su postura inclusiva se volvería restrictiva, enfatizando la necesidad de controlar la migración. Vamos a ver el texto 3. El 19 de abril se celebra el Día Mundial de los Simpson, en que los fanáticos de todo el mundo conmemoran su primer episodio, emitido en 1987 como un corto de animación de The Tracy Ullman Show. Creada por el dibujante Matt Groening, la serie se ha convertido en un emblema de la animación televisiva con un catálogo que abarca 34 temporadas y 750 episodios y hasta una película. A lo largo de los años, el programa ha contado con la participación de múltiples celebridades, incluidas algunas de origen latinoamericano. El primer invitado de la región fue el músico estadounidense de ascendencia puertorriqueña Tito Puente, quien apareció en un episodio de dos partes interpretando a un profesor de música de la escuela primaria de Springfield, sospechoso de intentar asesinar a Charles Montgomery Burns. Ese mismo año, la serie mostró una foto de Fidel Castro, pero la primera interpretación de revolucionario y político cubano tuvo lugar en 1998 en un episodio en que Homero, el señor Burns y Smithers visitaron la isla caribeña. La serie también ha retratado personalidades del deporte latinoamericano como los ídolos del fútbol brasileño Pelé en el 97 y Ronaldo 10 años después. El campeón de boxeo mexicano-estadounidense Oscar de la Hoya tuvo el lujo de interpretarse a sí mismo en el primer episodio de la decimoquinta temporada de la serie. Entonces acá tenemos qué latinos famosos han aparecido en Los Simpson, personalidades de origen latinoamericano, Oscar de la Hoya, Guillermo del Toro, Fidel Castro, Andy García, Tito Puente, Bad Bunny, Pelé, Ronaldo, el Papa Francisco, Sofía Vergara. Video musical, ¿no es cierto? Incluye cameos e interpretaciones de otros personajes. Y aquí tenemos el texto para su desarrollo.
Muy bien, vamos a ver. Principalmente el autor del texto afirma que, aquí la respuesta es la letra B, que Los Simpsons son un programa de éxito mundial, el cual ha incluido a celebridades de la región latinoamericana, ¿no es cierto? Que es, digamos, lo que se muestra en el gráfico y lo demás. Respecto de la infografía presentada, se colige que en Los Simpson no ha habido una participación uniforme de todos los países sudamericanos, ¿cierto? Se me han representado solo algunos de ellos, algunos con más de un representante y otros con ninguno, como en el caso nuestro. La respuesta es la letra B, ¿no? La letra B. 3, de acuerdo con la información del texto mixto, es válido subrayar que en la última década el programa de Los Simpson ha incluido un personaje religioso muy importante, el Papa Francisco, dice que apareció en Los Simpson. La respuesta es la letra B. El sustantivo emblema puede ser reemplazado por modelo, ¿no es cierto? Un emblema es un modelo, un paradigma también de algo. Entonces, si los productores de Los Simpson vetaran cualquier connotación política en esta serie animada, probablemente, ¿qué sería lo que pase? Probablemente por lo menos 2 episodios de ese programa habrían sido modificados, ¿no es cierto? Porque tienen una connotación política. Vamos a ver el texto en inglés. ¿De qué va? A ver, nos dice que los niños con pandas, ¿ya? Y aquí pandas, por favor, no hay que confundirlo con el oso, ¿no es cierto? Ya, con el animalito, sino pandas es una enfermedad pediátrica, es una enfermedad que da a los niños, pandas por sus siglas en inglés, ¿no? Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated Streptococcal Infection, ¿no? Que es trastornos neuropsiquiátricos pediátricos autoinmunes asociados con infecciones estreptocóticas. A eso se refiere eh, el término pandas. Pues dice los niños con pandas, no es que los niños que tengan esos pandas, sino que tienen la enfermedad llamada pandas, experimentan, ¿no? Sí, experimentan una aparición marcada y repentina, ¿no? De tics o signos de trastorno obsesivo compulsivo, OCD por sus siglas en inglés, TOC en castellano, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, un desorden, acá dice, ¿no? Un desorden obsesivo compulsivo, con síntomas que suelen aparecer de pronto, ¿no es cierto? Que suelen aparecer de la noche a la mañana, repentinamente, digamos, ¿ya? Con la misma brusquedad, un niño con pandas puede desarrollar, dice, ¿no? Con la misma forma intempestiva, brusquedad, digamos, sí, puede desarrollar una lista de otros problemas o puede desarrollar sí, otros o varios otros problemas, ¿no? Como incluidos regresiones en habilidades motoras, ¿no? ¿Qué más? Eh, comportamiento agresivo o errático, ¿no? Un comportamiento agresivo y errático, cambios de humor, ¿no? Cambios de humor, dolor, irritabilidad y distorsiones, alteraciones del sueño, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otros. Eh, la condición exacta o la, ¿no? Sí, la prevalencia exacta de su condición exacta es difícil de determinar, dice, no se puede determinar bien, pero los expertos coinciden en que el pandas no es común, no es algo común. Una estimación sostiene
que de cada 11.800 niños podría desarrollar pandas o una condición relacionada llamada síndrome neuropsiquiátrico pediátrico de inicio agudo, PANS, que es otro tipo de enfermedad también por sus siglas en inglés. En un año, aunque las cifras varían considerablemente entre los estudiosos, ¿no? Entre los estudios. ¿Qué más dice? Parecen, sin embargo, ser más frecuentes en niños que en niñas, según datos de un registro internacional de pacientes, the International Patient Registry, y que afecta a niños antes de la pubertad, ¿no? Afecta a niños antes de la pubertad. Entonces, por obvias razones, por razones obvias, los padres están completamente aterrados, ¿no? Con mucho miedo, con terror, dice, completamente aterrorizados, eh, cuando estos problemas aparecen, ¿no? Dicen Shannon Delany, neuropsiquiatra infantil y del adolescente en práctica privada, que trata a pacientes con esta condición en la ciudad de Nueva York. Ella dice que es frecuente, que frecuentemente los escucho describir, ¿no? A los padres, escucho describirlos como siento que mi hijo no está ahí, siento que está poseído, ¿no es cierto? Siento que está bajo una posesión. Entonces, eso es. Vamos a ver las preguntas, ¿no? ¿En qué se centra el autor del texto? Es decir, ¿cuál es el tema central de esto? El tema central son los síntomas de los pandas, del síndrome, ¿no es cierto?, del síndrome pandas y las estadísticas generales sobre este síndrome. La respuesta es la letra A. En el texto, la palabra experience, ¿qué significa? ¿Qué denota? ¿Ya? Denota padecer una enfermedad, ¿no? La letra E denota no sufrir una enfermedad, ¿no? La experiencia de una enfermedad, tener la experiencia de esta enfermedad significa, denota esto. Es correcto decir que los niños con pandas no necesariamente presentan ¿qué es lo que no presentan necesariamente? Bueno, según el listado de opciones, lo que no presentan necesariamente son malformaciones o mutaciones genéticas, ¿no es cierto? La letra B sería la respuesta correcta. Eso no lo presentan necesariamente. Por lo menos no es una de las condiciones importantes del síndrome. A ver, la 4 que dice el comentario de Delany sobre la angustia de los padres, que se puede inferir, ¿no? Se puede inferir de el comentario de Delany sobre la angustia, el estrés de los padres, ¿se basa en qué? ¿En qué podemos basarlo? Se basa básicamente en el cambio radical en la personalidad de los niños, ¿no? Señala que los ven como poseídos, ¿no? Mi hijo no está ahí, comentan los padres, ¿no? Es como si estuviese poseído. Entonces, hay ahí eh, una clara referencia a ello. Ahora, si la 5, si los pandas fueran un proceso gradual, lento, probablemente, ¿no es cierto? Digamos, si no fuera de manera tan abrupta como se presenta, probablemente los padres podrían actuar mejor mediante la condición, es decir, la respuesta es la letra C, ¿ya? La respuesta es la letra C. Entonces, con esto hemos terminado de desarrollar la separata, ¿no? Digamos, con esto ya concluimos y nos estamos viendo el día martes.
ya de manera presencial para desarrollar la semana 6. Hasta luego, muchas gracias por su presencia.